Segundito, ahí estamos. Muy bien, bienvenido Diego Furgato al Club Pluma. Te presento a Fede, a Vivi, a Sandra y a Luis. Que Luis, no sé, se nos fue, no sé si está presente o no. Hola, pero mucho gusto, encantado de estar acá, muy contento. Gracias, Lau, por la invitación. Muy bien. Bueno, les había comentado un poquito cuando ya había definido que iba a ser Diego a quien iba a entrevistar este mes, que Diego es escritor de fantasía épica con tintes históricos de la Argentina, si no me equivoco. Él nos contará un poco más acerca de su historia. Tiene 12 novelas publicadas, autor prolífico si los hay, y en un género, por eso me interesaba trabajar con Diego hoy, porque es un género que se ve poco y sobre todo en Argentina. Y en el mundo de la literatura, me dirás vos, pero que sos el que conoce más, pero no hay tanto escritor o escritoras de fantasía, ni fantasía épica, en Argentina como por ahí en otras partes del mundo, ¿no? No, es un género que acá hay muy poco. Liliana Bodoc es el máximo exponente. Y así, Ander como yo, somos 8 o 9 que estamos dentro del épico fantástico. Después sí, dentro de lo que es fantasía urbana y eso hay muchísimo, pero de lo que es la épica, muy poco. Y acá, ambientado en la Patagonia, creo que soy el único. Nadie. Contame, ¿qué es la fantasía épica? Porque vos decís fantasía urbana, fantasía épica. ¿Qué es lo que diferencia la fantasía épica de la fantasía urbana? ¿Qué es la fantasía? Contanos un poco de eso, que esta entrevista queda grabada y cualquiera que lo vea va a querer saber un poco más del tema. Vamos por orden, vamos por la fantasía. La fantasía para mí es el primer género literario que crea la humanidad. Allá por la época de las cavernas, cuando un ñato tenía miedo de ir a cazar mamuts y se hacía el nabo en la cacería y volvía y después hacía toda la mímica y contaba todo como había sido y de repente zafaba de tener que ir a cazar porque era bueno contando. Y como era bueno contando, le preguntaban qué era el sol, qué era la luna, qué era la tormenta, qué era un rayo, qué era un fuego, y el ñato zanateaba como un duque e iba inventando historias. Después, cuando vio que podía comer con eso, inventó la religión. Y la religión fue el principal generador de historias fantásticas. Lo que hace 3.000 o 5.000 años hoy consideramos como fantasía el panteón de dioses de los egipcios, o el de los griegos, o el de los romanos, cada vez que nos vamos acercando al año cero, hoy son considerados fantasías, pero en su momento regían las reglas de las sociedades. ¿Quién sabe si dentro de 2000 años están hablando de Jesús como una mitología? Entonces, la fantasía es esto, es encontrarle una explicación a hechos que no conocemos y que necesitan ser adornados para que la sociedad pueda digerirlos. Muchas de las cosas que hace 40 o 50 años atrás eran fantasía, hoy es ciencia. Un control remoto, o sea, yo me levantaba en mi casa, caminaba hasta el televisor y decía clan, 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 porque era el control remoto de mis viejos. Y hoy le decís, Alexa, cambiame el canal. Entonces, la fantasía, la mitología, termina siendo ciencia en la medida que sea dominable. Un arma que dispara una bala a velocidad supersónica a 1 kilómetro de distancia, hace 200 años atrás era magia, no era tecnología, era impensado que un arma pudiera hacer eso. Habiendo dejado las bases de la fantasía épica es la fantasía donde hay batallas, donde hay ejércitos, donde hay guerras. A ver, la fantasía de Harry Potter, si bien en la última Harry Potter hay una gran batalla en las puertas del castillo de Hogwarts, no es épica porque en realidad se están tirando rayitos con varitas y se están convirtiendo en sapos.
Tolkien o Juego de Tronos, o sea, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, es fantasía de época porque está basada en la batalla. Son películas de guerra con ejércitos, caballería, estrategias, y la magia es un artilugio que complementa todo eso. Pero lo importante ahí son las relaciones políticas y las batallas estrictamente. Ok, y te pregunto, primero volviendo un poquito para atrás con el tema de la fantasía, la verdad es que me deja pensando un montón, porque uno va a los manuales, a internet, le preguntamos hoy en día a la inteligencia artificial qué es la fantasía, y lo primero que te tira son escenarios maravillosos, lejos de la Tierra, con dragones y magia y no sé qué, bla, bla. Y sin embargo, esta manera de contar qué es la fantasía suena como, ok, es como esto no es la definición de fantasía, sino la historia de la fantasía, lo cual es fabuloso. Porque pensarlo de esta manera es decir, claro, desde siempre, o sea, desde siempre existió esto y desde los niños y desde la imaginación nace la fantasía desde un lugar como súper inocente. Luego, o sea, toda esta postura del cavernícola que miente para que no lo manden a cazar leones, es, o sea, ya hasta hay que escribir esa historia incluso, ¿no? Justo estábamos hablando también estos días del narrador no fiable, ¿no? El que te cuenta la historia que te miente con una estrategia, ¿viste? Yo no quiero que me manden a Claro. casar, así que voy a contar una historia horrible acerca de esto para que no, bueno, yo en realidad, pero es una manera súper interesante de entender la fantasía desde sus orígenes. Es como que en Mirá ese que, sentido está... perdón, apagué el parlante que me estaba metiendo ruido. Disculpa, sí. no, y lo otro que te quería preguntar es, o sea, la épica, porque lo bélico también es como que es guerra, pero yo de ignorante lo pienso, pero lo bélico tiene más que ver a veces puede ser batallas en tiempo presente y lo épico es histórico o no, nada que ver. Es que la épica está basada en las batallas antiguas donde había caballería, donde había espadas, armaduras, donde la lucha era cuerpo a cuerpo. Ok, ok, perfecto. Sí, tiene también como como esa tradición que lo define, ¿no? Como que tiene una estética muy particular. Totalmente. Sí, Uno cuando habla de fantasía épica, casi automáticamente uno piensa en historias de hadas y caballeros, caballeros y dragones, esta mística de lo que antes eran los sábados de superacción en la televisión, las películas de Sansón, Ulises, Hércules, y claro. pasa por ahí, ¿no? Y sí tiene este condimento de seres sobrenaturales y de la magia. De la magia en distintas versiones. Hay películas o libros, ¿no?, que utilizan la magia como herramienta de batalla, y hay otros que le dan un lugar mucho más sutil. Cuando vos le das, esta es mi concepción personal, esto no tiene nada que ver con ningún dogma, es lo que yo pienso. Cuando vos le das a la magia una función de combate, entras en un terreno que es muy peligroso. No sé si ustedes vieron o leyeron Eragon. En un momento del primer libro hay una serie de caballeros, como si fueran unos caballeros Jedi de Star Wars, que tienen más o menos los mismos poderes, pero que además van montados en dragones. Entonces, un ñato solo se podía cargar 1000, 2000 soldados, porque pasaba, si no era la lamida de fuego del dragón, era el poder del caballero, y después necesita 2 libros para empezar a regular el tema de la magia. Porque si no, 3 tipos dominaban el mundo y se acababa la historia y no había nada más que contar. Entonces, es muy peligroso usar la magia como herramienta de combate. Claro. Hay libros donde lo utilizan, pero por ejemplo, si yo soy el mago, hay otro humano, en este caso eran enanos, pero para el caso es lo mismo, otro humano que me da la fuerza. Entonces, yo tengo el conocimiento, él tiene la energía, cuando él se agota, mi conocimiento no tiene valor. Entonces, ahí hay una autolimitación. Uno puede ser un poquito más fuerte que el otro, como puede ser un boxeador, un poco mejor entrenado que otro, pero no es sobrehumano. No es un Claro. Terminator de lata contra un tipo
que vive en la calle. Claro. O tenés que empezar existe Superman, pero existe la kriptonita, o hay un malo que es tan poderoso como ese. Claro, bueno, la magia en combate ahí está el ejemplo justo, es Superman. Ya tenés que ir a buscar kriptonita que está en otro planeta, con lo cual no cualquiera puede ir a buscar kriptonita y después la tenés que procesar, o sea, tenés que tener un científico y un laboratorio que te procese la kriptonita para poder hacer un traje. Se lo hizo Batman, pero tenía todos los recursos de Bruce Wayne. Claro. Con la magia pasa más o menos eso. Claro, como hay que tener cuidado de que no sea una magia 100% y en todo momento, porque también después se nos pasa esto otro que cuántas veces hemos hablado y lo hemos visto, ¿no? Esto de no usa nunca la magia y la usa al final de la película y decís, si tenías la magia todo el tiempo, ¿por qué esperaste hasta este momento para...? Y como que todo lo que te había construido la trama se te cae. Tal cual, tal cual. Claro. Yo siempre doy Bueno. el ejemplo de Batman de la serie de los 60. En cada capítulo sacaba del baticinturón lo que necesitaba. Si estaba en el mar, repelente de tiburones. Si estaba en un edificio, una soga. Entonces yo decía, creo que tiene un contenedor en la espalda. Cada cosa que necesita la tiene. Bueno, y esto que decías vos es eso, ¿no? Claro. No usaste este recurso que lo tenía desde el día 1, ¿para que llegamos hasta el minuto 90 de la película o hasta la página 180 del libro, si me lo podías resolver en las primeras 5 líneas? Claro, claro, ya matabas a todos y ya está, fin. Claro. No, bueno, de ahí un cuento corto. El peligro de utilizar la magia, digamos, en estos escenarios hay que tener muchísimo cuidado. Y supongo también esto de construir las reglas de juego desde el vamos, ¿no? Para entender con qué problemas te vas a enfrentar más adelante. El problema que tenés en eso es que si vos estás escribiendo tu novela en 1960, vos le podés dedicar 2 capítulos enteros a las reglas de la magia, que el lector va en la secuencia, introducción, nudo y desenlace, los va a leer. Si vos eso lo tenés que hacer en el 2000, iba a decir en 1990, mirá vos, en el 2025, tenés que arrancar a contarlo de una manera tal que se cuente en 40 segundos, entre 40 segundos y 2 minutos, porque más tiempo que le dedicas a eso, la gente se levantó y se fue. Claro. ¿Sabes qué? Me resultó súper curioso. El otro día vimos Minecraft, la película que salió ahora, hace poco, basada en el videojuego. En los primeros 5 minutos, vos no sabés la cantidad de información que te cuenta y a los pedos y te la cuenta así y está pensada para ese público de hoy en día, que es el público de TikTok, que son los Claro. chicos de 10 y 15 años que están así todo el tiempo con información. Y el flaco, Jack Black, va y te dice, no, bueno, yo nací acá, hice esto, pero no tenía plata y entonces quise hacer esto, pero va tan rápido y te explica tantas cosas en tan poco tiempo, y para que a los 5 minutos arrancó la película y ya tenés un montón de contenido, que supongo que era para los padres, de información. ¿no? Pero me parece que funcionó, eso es lo que te digo, que me parece, que para el público que va... Sí. Está apuntado a un target específico. Yo llegué a un poquito más de eso, entre un Jason Momoa que no es Jason Momoa y Jack Black, que parecía Jim Carrey en Ace Ventura. Dije, bueno, hasta acá llegué, listo, claro. Adiós Minecraft, y me fui a ver a Capitán América, que tampoco me gustó, pero por lo menos la toleré. Claro. Bueno, vos también, tus opciones. Y ya vengo viendo todo, dije, a ver, ¿qué es lo último que no vi? Bueno, a ver, Diego Furbato, ¿por qué fantasía? Yo siempre fui muy lector, por esto que decía que soy viejo y no había mucha televisión y muchas opciones, y me gustaba muchísimo la ciencia ficción, era muy fanático de la ciencia ficción, me gustaba Asimov a morir, había conseguido una colección de libros rusos de ciencia ficción de la década del 40 que estaba fascinado, hasta que a mis 17 y 18 años cayó El Señor de los Anillos en mis manos, y de casualidad, cuando terminé de leerlo, me fui de mochilero al sur. Y cuando llegué al sur, yo llegué a la Tierra Media. Yo no llegué a Bariloche, Esquel. Yo llegué a la Tierra Media y estaba viendo la Tierra Media. Perdón. Y
Me quedé enamorado. A partir de ahí, cada historia que pensaba, cada cosa que imaginaba era en la Patagonia, pero tenía que ver con la Tierra Media. Cuando salió Rambo o Desaparecido en Acción, yo me imaginaba con una de esas super en el abismo de Helm, matando a las hordas de orcos que venían a atacar y tratando de aguantar a los elfos. Entonces, todo lo que imaginé, absolutamente todo, siempre estuvo vinculado a la fantasía. Cambió mi forma de pensar. En una época yo decía que vivía en la Tierra Media y salía a la saga realidad para tener plata, para trabajar, para tener plata para comer. Pero todo lo que en función de eso. Así que cuando llegó la hora de escribir, automáticamente fui al lugar que yo me sentía más cómodo, a lo que me salía en forma natural. Claro. Y vos siempre te escucho que decís que te gustaría que tuvieran más éxito las novelas o qué sé yo, uno siempre tiene la ilusión de poner las primeras 3 letras de su novela en Google y que automáticamente estés orgánicamente en el tope de búsqueda. Sin embargo, yo creo que hay una comunidad alrededor de Diego Furbato. Contanos un poco qué es ser autor de fantasía en Argentina hoy, porque te moves por ferias y por estos lugares que se visten de época. ¿Cómo se llaman? ¿Son esas ferias especiales? Ferias medievales. Ferias medievales. ¿Qué es eso? ¿Qué es una feria medieval? Porque me parece asombroso, mágico, no sé, es como que digo, por ahí uno cree que no tiene las ventas, ya voy, cree que no tiene las ventas y no se convierte en un bestseller y sin embargo hay todo un mundo alrededor, que no sé, me resulta fascinante, claro, vos no tenés que pagar las cuentas si no quiere plata, pero contanos ese Totalmente. mundo. Teniendo en cuenta que uno sabe que no va a tener el toque Rowling y que va a terminar viviendo en un castillo, por más que lo sueñe, por más que trabaje y que escriba y que me comporte como si fuera un escritor profesional, la realidad es que vivo de otra cosa. Las ferias medievales te dan... voy a marcar una diferencia primero. Las ferias medievales pre-pandemia y post-pandemia. Las ferias medievales prepandemias eran un evento muy grande donde se juntaban un montón de artesanos y un montón de recreacionistas. Recreacionistas es un tipo con una armadura que se da palazos con otro. En las ferias había artesanos que vendían cosas, pero también había pequeñas aldeas donde se vivía, o se simulaba que se vivía, y se cocinaba, y se forjaba, todo como en las viejas épocas. Había quienes representaban a los vikingos, quienes representaban clanes japoneses, todo más o menos ambientado a lo que sería había romanos, al 700 de la era cristiana, ese tipo de tecnología. Y era muy lindo porque uno entraba a un mundo que viajaba en el tiempo. Había una feria cada 2 meses y eran multitudinarias, realmente se llenaban de gente. Yo las conocí en 2012 cuando estaba empezando a escribir y la verdad es que me recibieron, yo llegué, les conté mi proyecto, les mostré algo de lo que había hecho y me recibieron muy bien. Entonces yo tenía un stand en las ferias en el cual entregaba un pergamino, o sea, una hoja de Word, eran 2 o 3 hojitas. En el primer capítulo del libro, todo medio quemado, medio hecho como si fuera un pergamino. En ese momento mi hija tenía 7, 8 años. Estaba con unos compañeritos y todos vestidos de medievales se iban repartiendo entre la gente y los regalaban. Y yo iba detrás viendo qué hacía la gente, si la gente lo leía, si lo tiraba, si se lo guardaba. Y claro, cuando veía que la gente lo leía y se lo guardaba, y que no estaba tirado en el piso, ¿viste? Ahí ya empecé a decir, tan malo no es. Y durante un par de años, mientras iba preparando todo, iba yendo a las ferias medievales, le contaba a la gente, habíamos hecho unas tazas y unas remeras con los escudos y el logo del libro, como para poder financiar el costo del stand y demás, pero me hacían sentir que era parte de una comunidad, pero más que nada el público que venía y te reconocía y te decía, vos sos el del libro, y todavía el libro no había salido. La primera tirada, que fueron 200 ejemplares,
se vendió en poco menos de un año, que era toda esta gente que, que venía viéndome, me venía escuchando contar la historia. Entonces, creo que estamos muy lejos de ser Rowling en cuanto a lo que puede ser generación de ventas, pero dentro de un pequeño entorno, Letrin tiene más de 2.000 libros vendidos, reales, ¿no? Y la mayoría son vendidos remando en dulce de leche, porque es ir al evento, contarle a la gente, mostrarle la historia, explicarle cómo está escrito, qué diferencias hay genéricas con lo que son las novelas típicas de la época, y tiene un valor, o sea, esto de contarle a alguien tu propia historia y que esté dispuesto a poner plata para ver cómo sigue, ya es un logro. Y si encima después viene por la continuación, o por otro libro de tu autoría, bueno, son esos 5 minutos que te sentís escritor, que realmente te reconforta. Después llegas a tu casa, tenés que ir a comprar la carne y no te alcanza, es otro problema. Pero ese ratito que vos te sentiste autor no se paga con nada. No se paga con nada. Es maravilloso. Y tiene uno una vista mucho más directa con su público, que publicando en una editorial más grande, que no sabes ni cuántas ventas son, ni si son las ventas reales, y están las librerías, pero la verdad es que no terminas sabiendo. O sea, la realidad es que si voy a vender 100.000 libros, prefiero que los venda la librería y me dé los dividendos, y yo me quedo en casa mirando la carrera de Fórmula 1. Si voy a vender 200 libros, prefiero venderlos cara a cara, porque te da la satisfacción, y no importa cuánto, porque a veces vas y vendés, te pasas un día entero y vendiste 3 libros. Claro. Un día vendés 15 libros en un evento y volvés a tu casa hinchado como Rocky después de ganar el primer título. Te da esa satisfacción, tiene la parte humana, la persona que te discute. A mí me pasó una persona que volvió un tiempo y me dice, mira, a mí tu libro me gustó, pero en tal situación el personaje hace tal cosa y la verdad es que si hubiera hecho tal otra, lo hubiera solucionado enseguida. Dice, ¿por qué no lo hizo así? Y me quedé mirándolo un ratito y dije, ¿por qué no se me ocurrió? La verdad que no, yo lo pensé por ese lado. Y es esto un poco que también se vincula con lo que decía Lau recién de la magia, ¿no? Si vos tenés el poder de convertir un tipo en sapo y sacártelo de encima, convertirlo en sapo en el capítulo 1 y no en el capítulo 20. Claro. Cuando eso pasa en Hollywood o pasa en una editorial con una tirada de 20.000 ejemplares, donde hay una infraestructura de corrección y demás, es imperdonable. Ahora, yo escribo, me corrige un amigo y después lo revisa mi esposa. O sea, ninguno somos profesionales de ese ámbito y es probable que se te ocurra. Y por otro lado, cuando vos pensás una historia que tiene 1.000 hojas, es probable que cometas un desliz. Y el lector que viene con la mente fría y que está buscándole el pelo al huevo, y amo los lectores que buscan el pelo al huevo porque te están metiendo el alma en la lectura, y es mucho más fácil que le salte a la luz un desliz a que vos que venís con 200 personajes, 150 historias simultáneas, cosas que tenés que sincronizar, que tienen que pasar a la vez, batallas, ejércitos, combate, dragones, gárgola, y sí, se te pasó que iba con una espada y de repente tenía una lanza en la mano. Y sí, no está bueno. Claro. Como los errores de continuidad que uno encuentra en las películas de muchísimo presupuesto, que decís, ahí estaba, no sé, la corbata y ahora tiene un moño. Y sí, amigo, es tanto lo que tengo en la cabeza que la verdad que no pude con el detalle de continuidad. Imagínate para nosotros que hacemos todo a pulmón. Sí. Una línea histórica de tu obra, porque yo sé también que te gusta mucho respetar las cuestiones históricas, que a veces no se respetan. En la medida que puedo, sí. En la saga patagónica, no tanto, porque como es fantasía épica, ya arrancamos con algo que está muy mal. Claro. Europeos, medievales, onda vikingos, habitando en estas tierras ya
de rigor histórico no tenemos nada. Claro. Sí metí leyendas locales, sí metí unos guerreros alrededor del fuego tomando una picadura de hierba adentro de una calabaza con un tubito y echándole agua caliente, pero no mucho más que eso. Sí en la saga Steampunk, que está ambientada en Argentina a finales del 1800, principios del 1900, con el concepto de que las provincias del interior se cansan de Buenos Aires, se cinden, forman reinos y repúblicas. Ahí sí se respeta la historia. Los lugares que aparecen existían en el año que dice que aparecen. Los tiempos de los medios de transporte eran los reales, más allá de que hay dirigibles y hay inventos estrambóticos mecánicos. Los tiempos de vuelo son los razonables para ese tipo de viajes, o lo mismo que con las embarcaciones. De pronto te encontrás que hay un submarino que hace muchas más cosas que las que podría hacer un submarino en aquella época. Están explicados de la mecánica, el recurso literario del pacto ficcional. O sea, vos me querés que hay dragones, yo me comprometo a no matarlo con un escarbadiente. Claro. Pero ahí sí Me hay gusta un esa rigor frase. histórico e investigación. Me gustó la frase. Vos me creés que hay dragones y yo me comprometo a no matarlo con un escarbadiente. Me gustó la frase. Voy a abrir a preguntas. Acá la gente, no sé, están interesados, tienen preguntas para hacerle a Diego. Muchas. Fede, está como loco. Fede, vamos. Sí, hola, ¿qué tal, Diego? Hola, Fede. Sí, yo me siento muy identificado con todo lo que te digo, porque siento como que estoy escuchándome a mí contar mi descubrimiento de la fantasía. Yo también un día me prestaron el Señor de los Anillos cuando tenía 14 años y ahí nunca más volví. Sigo jugando Calabozos y Dragones, juegos de rol que tienen que ver con eso, y es mi género preferido también de literatura. Y una cosa que a mí me pasa que es lo que vos decís, esto de no usar magia en la batalla. A mí me pasa cuando yo escribo que directamente a veces termina siendo como, es mejor no usar magia y listo. O sea, porque incluso fuera de la batalla, termina, a mí, por ejemplo, Harry Potter me gustó mucho de chico, pero en realidad lo que me pasaba era como que para mí Harry Potter era medio como el cinturón de Batman. Es tipo, bueno, tipo, parece un hechizo que nunca se nombró antes. Tipo, no sé, tipo, aparte está lleno de inconsistencias, es un mundo donde la gente se puede teletransportar y manda mensajes por lechuza, es raro. Claro. Entonces, a mí cuando yo escribo algo que quizás inventé yo, no sé, y te quería preguntar si a vos hacías lo mismo, a veces me hace escribir mucho más lento, pero me es más cómodo quizás definir primero un sistema de magia de cómo funciona y después pensar la historia. No Pero sé si definitivamente es el mejor recurso. Yo, como dije, trato de no usar magia. Sí me gusta usar objetos mágicos. Claro. Un escudo que tiene la propiedad de atraer las flechas. Cualquier flecha que esté disparada, si vos te pones a atraer el escudo y pasa cerca, pega en el escudo y no te da voz. El escudo la imanta. Una espada que tiene el poder de la oscuridad, hacerte ver como si tuvieras infrarrojo. Uh-huh. Entonces, los objetos mágicos y los objetos mágicos combinados, si no abundan, son facilísimos, porque vos podés tener una espada mágica, pero si no sabés espadear, al segundo espadazo te dejó el brazo así y no podés seguir, entonces no te sirve más. Y algún tipo de curandera que tenga algún poquito de habilidad para curarte, no poción que te restablece, no poción de juego de rol que te da +2 de vida, no, pero sino que te salva de morir. Pero sí me parece que explicar la magia de antemano te evita conflictos. Y el lector que lee fantasía generalmente juega rol. Y generalmente, antes de leerte a vos, Argento leyó a los grandes maestros. En donde vos te mandás un furcio grande, cierra el libro, lo tira sobre la mesa y le dice a todos sus conocidos: oh, estaba leyendo el libro de Furbato, se mandó una burrada. Si está bueno, va a decir: che, leí el libro de Furbato, me gustó. Si está malo,
va a entrar en redes sociales, lo va a escribir, va a ir a torneos de rol para decir, yo lo leí, porque somos así, somos criticones. Entonces, establecer las reglas y respetarlas te va a ahorrar ese disgusto que un tipo, o encontrar en una red social un tipo que esté hablando mal de lo que vos hiciste. Que no te va a cambiar la vida, pero te amarga, te hace sentir mal, no te va a hacer más pobre porque en realidad no vas a vender menos libros, porque vender 3 libros por fin de semana con un poco de suerte, no te va a cambiar la economía, pero sí el ego, y eso duele. Claro, te da un marco además también, ¿no? Como que te encarrila para dónde tiene que ir la Totalmente. historia. Cuando vos te pusiste tus propias reglas, te obligás a respetarlas, reducís muchísimo el margen de error, pero lo acotás. Yo tengo un cuaderno, bueno, ahora no lo estoy usando porque la historia épica no retomé esa parte, pero tenía, en una hoja era cosas para recordar, y entonces era, ojo que la espada estaba mellada, ojo que perdió la lanza en tal lugar, y cada tanto la leía. Y otras cosas a tener en cuenta. Acordate que dijo que le gustaría ir a pescar a tal lado. Acordate que dijo que tiene que afilar la espada. Acordate que dijo, y también cada 3, 4 días le pegaba una mirada a todo eso y decía, menos mal. Y eso te saca las papas del fuego, porque hay gente que se maneja mejor con los métodos electrónicos, hay programas que te permiten anotar eso. Yo soy de la vieja escuela, yo soy del cuadernito, de leer, marcar con resaltador, tachar lo hecho, cuando la hoja está muy manchada paso y hago una hoja nueva, porque también creo que cuando escribís lees 2 veces y fija más el concepto. Había leído yo hace un tiempo atrás que George Martin, el de Canción de Hielo y Fuego, directamente ya es tanto lo que escribió que tiene contratado ahora un fan que le ayuda a llevar como si fuera una especie de archivista del mundo que creó él, porque él se olvida de cosas y escribe cosas contradictorias y te aparece y te dice, no, acordate que este personaje se murió en tal libro o que pasó tal cosa en otro. Así que por ahí te puedes conseguir un fan también que tenga así como la voluntad de... Yo estoy convencido que tipos como Stephen King o como Wilbur Smith tenía Wilbur Smith porque se murió, pero tenía un equipo de producción propio que le decía, muchachos, de esta manera y con este estilo, escribime un concepto de un tipo que está haciendo tal cosa. Vos escribime esto, y después lo juntaba. O sea, no puedes escribir 5 libros por año totalmente distintos uno de otro. Ni siquiera te da el tiempo físico de escribirlo. Esto de tener un equipo de gente que se dedique a eso, a contarte las costillas, y no me parece mal, porque en definitiva todo sale de vos. Esto sería como que vas a construir una casa y decís, no, voy a hacer la argamasa y la hago 8 solitos. No, agarra una mezcladora, metele cemento, si ya lo hicieron. Y si puede comprar un premoldeado también, va a ser premoldeado, si total es una casa. No me parece mal que tengas un equipo de gente que esté revisándote, que esté ayudándote, que esté desarrollando ideas y que vos después hagas un ensayo-error, la leas y digas, no, por acá no va la cosa, esto no me gusta, pero bueno, tenés que tener el lugar en el mundo que tiene Stephen King, ¿no? Stephen King también tenía unas ayudas químicas en los 80. Sí. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? No quiero interrumpir. Como, es más como de la metodología para escribir sagas. Cuando vos iniciás una... porque, por ejemplo, la canción de Hielo y Fuego, la de Juego de Tronos, es una saga que para mí es fantástica, que está sin terminar y no sé si alguna vez se terminará, ponele, pero el tipo tiene una organización pésima para escribir. Y de hecho, inicialmente cuando salieron los primeros libros en los 90, estaba pensado que fue una trilogía. Con lo cual el chabón no tenía ni noción de cuánto era lo que iba a escribir. Mi duda es, cuando vos iniciás una saga, ¿qué tan definido tenés hacia dónde va a ir la historia? O quizás, dependiendo de cosas que te surgen mientras estás escribiendo,
el camino final cambia? Mira, ¿Qué tanto se mantiene desde el libro 1 hasta que terminás la idea que tenías inicialmente? yo creo que eso tiene que ver con qué tipo de persona sos. Hay una persona que abre el placar y tiene todas las camisas colgadas por color, con la percha mirando para un solo lugar, todas las remeras están en bolsita, los suéteres están... Y hay tipos como yo que agarran la ropa, la tiran Uy, no se colgó. adentro del placar y lo cierran antes. Yo creo que tenés que escribir de acuerdo a cómo sos. Si yo empezara a ordenar conceptos, programara todo, hiciera una línea de tiempo, pusiera los puntos de inflexión, me aburro y no escribo. Yo voy escribiendo la historia, se me van ocurriendo cosas y la voy adecuando y la voy adaptando. Así salió la saga primera, la saga patagónica. La otra saga está escrita de otra manera. Son libros autoconclusivos que forman parte de un mismo universo y se pueden leer en cualquier orden. Entonces, ahí tenía una idea específica y la escribí. Mientras hacía eso, se me ocurrió otra cosa. Entonces, ok, eso va. En este otro libro se vincula personajes, pero desarrolla esta otra. Para mí, el método ideal es hacer una hoja de ruta, poner los caminos, poner las alternativas que podés llegar a tener, pero tiene que ver con la personalidad. Yo no podría hacerlo, me aburriría, o lo que es peor, le dedicaría un montón de tiempo a hacer eso y después no lo volvería a mirar. Yo prefiero mi cuadernito con cosas para no olvidar, ideas nuevas, ojo que, y tachado con resaltador, porque mi mente funciona mejor así. En lo laboral también, mira, estoy despejando mi escritorio, ¿ves? No sé si llegan a verlo. Esto es de laburo, esto es lo que me da de comer y son cosas escritas, tachadas, cambiadas de color y pintadas con resaltador. No podría hacerlo de otra manera. En este contexto cuento una anécdota de mi época de oficina. Mi escritorio es un desastre, era todo papeles. Tenía una jefa que se recalentaba con eso y me obligó a poner todas las cosas en carpetas y rotuladas. Y lo que quedó en la carpeta número 5 jamás lo volví a ver. Nunca. Cuando se armó quilombo con una cosa y la empecé a buscar y estaba ahí. El tema era que yo todas las mañanas, todas las tardes, juntaba todos los papeles y los hacía una pila. Y a la mañana los separaba. En el día se enquilombaba, pero todos los días veía lo que había que hacer y cuando me iba sabía lo que me había quedado y al otro día lo que tenía que empezar. En donde estuve encarpetado, no agarraba todas las carpetas y las miraba todos los días. Entonces, creo que la forma de trabajo es íntimamente ligada con tu personalidad, porque si no corres el riesgo de frustrarte, el riesgo de que por llevar un camino que es en contra de tu naturaleza, tengas tantos obstáculos innecesarios que te frustres. Después, cuando ya adquiriste la mecánica de escribir, cuando tenés 3, 4 libros armados, que ya sabés que te sentás y escribís, entonces ahí innová, ahí escribí un género con el que no estás familiarizado, ahí escribí con método, o al revés, o escribí a la que te importa, a ver cómo te sale, porque podés experimentar y tenés la suficiente experiencia como para decir, bueno, freno, retrocedo, y esto lo tiro y vamos de nuevo desde acá con lo que sé que funciona. Pero arrancar con eso no, porque te va a amargar. Te va a hacer perder muchos años de vida. Bueno, un buen consejo, gracias. Consejo que además yo no te daría ni loca. Claro. No, pero está bueno, porque en realidad siempre digo esto también, ¿no? Que hay que lanzarse a escribir, después veo qué, cómo, cuándo, dónde, pero que esté en el papel. Y hay veces que por ahí uno dice, no, bueno, sí, yo la saga cuando la escribí, la verdad que no llevé un orden particular, sí, pero tenías atrás un bagaje de material escrito que ya te fue forjando tu manera de pensar y de ver el mundo. Claro. Entonces no ordeno las cosas, a veces es porque ya están adentro de tu cabeza, están como tan fijadas y ya sabes para dónde tenés que ir y tenés por ahí a veces tanto amor por esos personajes que no necesitas hacerle una hoja de vida al personaje porque sabes perfectamente cómo es, cómo come, cómo se mueve, porque lo venís masticando por años. Así que yo me senté y esta la escribí, qué sé yo.
pero la escribiste, pero porque tenías también un montón de cosas en tu cabeza que ya ayudaban un Sí, montón. sí. Creo Y que las dos cosas, sí. Muchas frustraciones de caminos que iniciaste y no terminaste. Y empecé a Claro. hacerlo así y no lo terminé. Y empecé a hacerlo así y no terminé. Entonces decía, ok, no sé cómo lo tengo que hacer, pero sí sé cómo no. Claro. Y eso en el subconsciente te ayuda, porque no es algo que vos lo analizás y lo estudiás, pero definitivamente te sirve a la hora de llevar a buen puerto. Tal cual, tal cual. Sí, y a ver, está hablando una persona que tiene 12 libros publicados, o sea que en realidad, digamos, el consejo que puede dar creo que vale la pena tomarlo, porque es la única manera de avanzar. Y lo hago como me sale natural, como me sirve a mí, no como dice el libro que lo tengo que hacer. Claro. A mí me parece que está espectacular el consejo, es lánzate, fíjate, probá, movete, porque además supongo que también te pasará que con este libro necesité más el cuadernito, con este otro por ahí no tanto. Entonces, tampoco es algo que decís, no, yo cada vez que me agarro con las camisitas todas de color, me sirvió en este contexto, en este otro contexto no me sirvió más. Entonces también es... Totalmente, totalmente. Y después de un determinado momento que tenés oficio, un montón de cosas que al principio eran rigurosas, ahora son intuitivas. Claro. Ya lo tenés, o sea, vos vas a jugar tenis y vas con el profesor para practicar el revés y estás un año practicando el revés porque no te sale bien. Ahora, después de un año de práctica, vas y jugás y el revés te sale natural y uno te dice, che, qué bien que haces el revés. Y sabés lo que me costó, papi, aprender a pegarle así. Y ahí viene el comentario, ay, vos tenés un montón de suerte, qué bien te sale el revés, qué suerte que tenés, la puta que te parió, qué suerte, ¿sabes lo que practiqué? Claro, claro. Sí, vos qué suerte que tenés, escribiste 12 libros. Claro, sí, ok. Yo te puedo contar Claro. las cosas que dejé de lado para tener el tiempo físico para poder escribirlos. La suerte está en sí, tengo una compañera de vida que me hace la gamba, que lo lee conmigo, que lo corrige, que me acompaña a los eventos, que se banca, que esté lleno de cajas de libros por toda la casa esperando para venderse, que viene, que nos vamos de vacaciones y va a un evento y se banca el evento conmigo. O sea, eso sí es suerte. Eso sí, pues te puede tocar una persona que no te dé ni 5 de pelota o que te diga, no, papi, cajas acá no. Las cajas ponerlas en otro lado, no me llené la casa de porquería. Entonces, ahí tenés un inconveniente. O que si yo me encierro en la oficina y estoy escribiendo, está la comida y si no fui, no te llamaron, dijeron, no viniste, te van a cenar. Entonces, eso sí es suerte. Es una persona que te acompaña, que te entiende. Pero después todo lo demás es dejar cosas de lado y elegir. Dejar cosas de lado y elegir. Ir a vender el libro el domingo es, ¿miro la carrera de Fórmula 1 o me voy al evento? Y bueno, vamos al evento. Claro. Chicas, ¿alguna pregunta para Diego? San, Vivi. Sí, San. Bueno, hola, Diego. Yo algunas Hola, veces Sandra. estuve en las charlas que organizan los lunes, pero la verdad que un poco me perdía porque nada que ver con lo que es fantasía y bueno, nada. Y lo que sí llegó a mis manos que leí fue La Riada, ¿no? Esa saga, no sé si la escucharon, La Riada, de Michael McDowell. No. ¿No? No. Ah, salió justo... Ahora voy a googlear. La volvieron a reeditar justo cuando sucedió en España toda esa inundación. Y bueno, nada, quería saber en qué esta fantasía la ubicaban, pero bueno, pensé que la conocían. No. Argentina llegó un poco de fantasía en los 90. Antes de eso solamente conseguías El Señor de los Anillos, El Mago de Terramar, La Historia sin fin, y pará de contar. Apenas empezaron los 90, 93, 94, salió la colección de Timun Mas, donde se multiplicó realmente la opción de literatura fantástica
Era increíble, yo no podía creer la cantidad de autores que había. Y después cuando vino esto de conseguir los libros digitales, descubrí que eso era infinitesimal con relación a lo que había. El tema es que acá estamos lejísimos de libros, de historias, y a veces uno te cuenta algo y dices, uy, qué bueno, y después te olvidaste y no la pudiste conseguir. Y uno de los precios que pagás cuando escribís es que no lees. No lees porque se te mete mucho en la cabeza, porque no podés leer sin dejar el rol de escritor y decís, yo no lo hubiera contado así, o acá esto no me gusta como está, acá esto lo podría haber hecho mejor o distinto, y entonces dejás de disfrutar la lectura. Yo hace 1 año y pico que no estoy escribiendo no mucho más que lo que escribí para la antología de Lau, y volví al lugar del lector, y estoy disfrutando los libros de una manera espectacular, porque antes no los podía disfrutar, y menos si eran de autores argentinos contemporáneos que estaban a la par mía, porque sentía que si me influía su historia los podía plagiar. Si yo estoy escribiendo una historia y leo algo que vos estás escribiendo, que vos escribiste, porque es imposible no caer en la influencia. Yo a veces releo Letrín y encuentro referencias a libros que leí, a historias que vi, a películas, porque es imposible salir de influencia. Lo ideal es darle un encare distinto o, como sí utilicé en algunas cosas, como homenaje a. O sea, que quede bien claro que esto está basado en un momento, en una situación del libro, donde el personaje tiene que elegir qué hacer con un objeto poderoso. Otro le dice, bueno, pero vos conocés la balada de Frodo Nueve Dedos, ahí te cuenta lo que deberías hacer. Entonces, para hacer algo que ya está hecho antes, bueno, la referencia directa para decirle al lector, no soy un hijo de puta que está afanando, soy un hijo de puta que está homenajeando. Claro. Supongo que a mí me pasa un poco eso cuando escribo, me pasaba cuando estaba estudiando la carrera, supongo, Fe, te habrá pasado también la carrera de cine. Mientras estaba estudiando y fui aprendiendo los trucos del detrás de cámara, después durante el año me costaba un montón poder ver una película y no verle absolutamente todo lo que estaba pasando detrás. Y veía la posición de cámara, el gaffer que pasaba con los cables, el del micrófono, los veía en mi cabeza aunque no estaban. Después Claro. venía el verano y uno me olvidaba un poquito, pero hasta el día de hoy me cuesta un montón que una película de principio a fin me deje, o sea, como entré en este mundo y no salí hasta que terminó la película. Es un problema de la historia también. Yo me peleo con mi novia porque cuando arranca una película o una serie le digo, me parece que va a pasar esto, le digo, y casi siempre es eso. Sí, porque ya le empezás a ver las estructuras y ya sabes por dónde van las. Claro. Bueno, Sí, mi hija cosas menor no mira series con nosotros, se pudrió. Claro. Se pudrió de eso, decir, mirá que no, mirá, y ahora va a ser esto. Y ya cuando el que lo dice primero lo mira al otro como diciendo, te gané. A nosotros ya no nos molesta, pero ella no se lo banca. Claro. No, con mi marido ya aprendió técnicas de guión incluso. Eso es para el espectador, te dice, esa información no es relevante para la trama, te tira. Yo digo, sí, Claro, ¿verdad? tal cual. Como que, no, hay cosas que ya desde el guión que las ves y decís, bueno, listo, esto va a ser así, 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 posible, meterte, conectarte. A la vez así que, no sé, yo me cuesta muchísimo aburrirme con una película porque como voy mirando, si no le miro el guión, porque ya el guión es pésimo, bueno, por lo menos tengo planos, tenés sonidos, tenés actuaciones, vestuario, cosas que tenés para mirar. Pero sí es cierto que a mí lo que me pasa con la literatura, si escribo, si leo, no tiene que ser algo de lo que yo, de la temática que estoy escribiendo. Me voy a leer una novela romántica. Si voy a escribir ciencia ficción, no, voy a leer una novela romántica o leo en otro idioma, no sé. O algo que no tenga nada que ver, o me pongo a leer guiones que nada que ver, porque sí, si me pongo a leer ciencia ficción mientras estoy escribiendo ciencia ficción, se me cruzan los cables, imposible. No, totalmente, claro. Sí. Y después, bueno, es real, no puedes disfrutar la literatura porque también estás diciendo esto, lo puso así, o cuando estás editando un poco, te pones a editar,
cuando pasó mi novela por la mano de la editora, después empecé a encontrar un montón de errores en un montón de otras obras que antes no me molestaban. O sea que en realidad, ¿cuánto es lo que molestan al lector? Si en realidad te lo termina diciendo el editor y por ahí vos lo venís leyendo en miles de novelas que ya están publicadas y ahora me molesta porque me lo marcaste. ¿Entendés? Bueno, yo soy un enemigo de los adverbios terminados en mente y soy un enemigo de la repetición de palabras. Ahora, vos agarrás cualquier libro de cualquier autor sajón y en el mismo párrafo te repite 3 veces el nombre del personaje y hay no menos de 2 palabras terminadas en mente. Con total liviandad. No les importa repetir, no tienen ningún prurito. Ellos prefieren poner 2, 3 veces el nombre y que te quede claro que es Juan y no que puedas llegar a dudar de cuál de los 2 es y tengas que volver atrás o pierdas el hilo. Y a mí me revienta eso. Me parece que es, no sé si una falta de respeto, pero sino una falta de devolución del precio del libro. Decir, flaco, vale, ponete la pila y hacelo de la mejor manera posible. No lo hagas a la que te importa. Claro. Pero bueno, Sí. esto es como dice Lau, a la mayoría de la gente no le importa eso. No, es verdad, cuando uno es lector, lo mismo pasa con el cine, ¿eh? Hay un montón de cosas que yo miro y digo, ¿cómo llegó esto a la pantalla? Y no, y le fue bastante bien, y recuperó la plata, y la gente habla maravillas. Y vos decís, todo lo que aprendí que no hay que hacer lo tiene esta bendita película y yo no puedo creer, y la gente no, sí, pasa desapercibido. Entonces, supongo que también será un consejo de, hay que relajarse un poco, ¿no? Con esta cosa de A mí me ser... cuesta eso, ¿eh? A mí A esa mí parte también me me cuesta cuesta. mucho. A mí me No cuesta, hay que ser más pero... papista que el Papa. Hay un montón de grandes autores y artistas que dicen que roban y que no les importa, y como que hay que robar. Sí, ya están. Hay una cita de Eliot, ustedes de Eliot, el dramaturgo, y que decía, los poetas inmaduros imitan y los poetas maduros roban. Ese es Bueno, buenísimo. la tipa esta que hizo 50 sombras de Grey, sin ningún tipo de complejo, ni prurito, ni nada, dijo que era una adaptación libre de la saga de los vampiros. Era una Lo fanfiction. decía ella. Una fanfiction de Crepúsculo. Sí, una fanfiction de Crepúsculo. Y sí, está sentada arriba de una tonelada de dólares, limpiándose las lágrimas de nuestras críticas con los dólares. O sea, yo digo, bueno, no sé, por ahí hay que ser un poco más liberal con estas cosas, ¿no? Imposible, no sé cuándo lo vemos, pero... Vos diste la clave, los dólares secan las lágrimas. Como nosotros vivimos en un país donde no existe una figura que es indispensable, creo yo, que es el intermediario, ahora no me sale el nombre, el intermediario entre el escritor y las editoriales. El agente literario. Un tipo que se dedique a la fantasía y tenga contactos en las editoriales de fantasía, entonces reciba el manuscrito y diga, este puede funcionar, este no. Que haga de filtro, pero si pasaste el filtro, que te apoye, que te lleve y que haga que te llene. Como nosotros lo único que nos queda es ese tipo que vuelve y al stand a comprarte la continuación o vuelve a charlar un ratito con vos, a decirte cómo disfrutó tu obra. Y entonces lo menos que puedes hacer es escribirla de la mejor manera posible, con el lenguaje más variado, de la manera más sencilla, pero más completa posible, porque es lo único que te vas a basar, la única satisfacción que vas a tener es el tipo que vuelve. Y si escribís una cosa que es totalmente pasajera y rápida, probablemente la disfrute, pero no le dé para volver a decírselo. Y entonces, en definitiva, soltaste, pero no tenés la parte que te falta, que es la que tiene el músico, que es el... Claro. El tipo se sube al escenario, termina de cantar, de tocar, y lo aplauden. Y cuando el tipo cerró tu libro, vos no estás escuchando. Vos no lo ves. Claro. Vos no vas a dar un recital, vos no te parás en un escenario con 60.000 personas en River. Eso es Canta Let It Be, no lees un párrafo tuyo, nadie va a que leas un párrafo. Claro. Entonces, yo creo que la parte de esforzarte
en los tiempos verbales, de esforzarte en los adverbios, en las no repeticiones. Tiene que ver con esto, es conquistar a alguien que lo valore y venga y te lo diga. O sea, no te dice qué valioso es tu libro porque no repetiste el nombre más de 87 veces. Viene y te dice, che, me gustó, es muy llevadero, el ritmo me encantó, me gustó cómo abriste esta línea y se juntó acá que no me la vi venir, o sí me la vi venir y me encantó que llegara y fuera lo que yo pensé. Ese tipo de cosas son los que te satisfacen porque no tenés los dólares para secarte las lágrimas. Yo preferiría los dólares. Bueno, pero también, qué sé yo, ponete a escribir novela romántica, Dieguito. No soy, yo no regalé un ramo de flores en mi vida, los bombones me los como mientras voy a llevarlo. De romántico no tengo absolutamente nada. Mira, No sé ni acá cómo quedó empezar. grabado que dijiste que tenías suerte de tenerla a Marcela a tu lado, ¿eh? Así que sos un romántico empedernido al final. Así No, que... ella dejó de esperar el romanticismo. Aprendió que No, bueno, pero vos lo considerás o tiene un suerte, y amante, ese es el o tiene un romántico. amante que la atiende. No, bueno, Dios mío. No, vos no consideraste suerte tenerla a tu lado. Eso ya es ser romántico. Empezá por ahí. Vamos a explorar el género, digo, te va a dar plata. Bueno, alguna vez me propuse, o sea, pensé, no es que me lo propuse, pensé en sí escribir romántico, no porque me guste, sino que realmente es un género que no domino, que no me gusta, que me molestan todas las demostraciones exageradas de romanticismo. Esas personas que se juntan y dicen, ¡ay, mi amorcito, qué linda que estás! Ya viste, si no, me parece falso, me parece traído de los pelos. Esa persona que dice, ¡ay, el atardecer, qué hermosa la puesta de sol! Déjate de joder. Mirá la puesta de sol y decís, qué linda, pero nadie hace así. Bueno, decir, a ver si puedo escribir una novela romántica de algo que no sé y si la puedo hacer bien. Porque eso sería decir, ok, sé escribir, porque estoy escribiendo algo que está totalmente lejos de mi personalidad. Fede, vos lo vas a ver, es como jugar rol y decir, voy a ser tal personaje. Siempre hago de elfo guerrero, siempre hago de hombre guerrero. Bueno, ahora voy a ser de enano chamán. ¿Y qué es? Y no sé, pero tengo que hacer de enano chamán. Bueno, con el romanticismo me pasaría eso y decir, a ver si realmente puedo escribir una historia que no lleve en la sangre y la puedo hacer bien. Eso me gustaría en algún momento. Bueno, estamos llegando a la hora de entrevista. No te quiero robar mucho más tiempo. ¿Más preguntas? ¿No? Yo tengo una última breve. Sí. Digo, ¿no tuviste ningún acercamiento al mercado español de ninguna forma? Porque justo en España está lleno de nerds, que tiene que ver justo con el tema de fantasía épica, le gusta mucho allá. Entonces dije, quizás es un lugar donde podría haber pegado. No tuve ninguno, tuve intentos tibios. Honestamente, no me tomé el laburo de decir, a ver cómo puedo hacer para que esto llegue. Algunos conocidos de España que tienen mis libros dijeron que lo iban a llevar, dudo que lo hayan hecho, o si lo hicieron, no tuvieron trascendencia. Siempre fantaseé con eso, pero nunca hice nada serio como para que pudiera ocurrir. Ok. Imagínate si vienen los españoles y te dicen, bueno, ahora vas a tener que decir cojones y Gilipollas y todas esas cosas. Bueno, qué sé yo, ¿hay traducciones? ¿Estarías dispuesto a traducir al español tus obras? ¿Hacerlo yo? No. No, pues no lo pero haría ¿cómo bien. harías? No, pues no lo haría vos, bien. vos Pero no. Pero es lo mismo que yo te diga que lo hagas en catalán. ¿Cómo lo vas a traducir vos? si me garpan, yo no tengo problema. Si yo quiero que la gente lo lea. O sea, esto es como te dicen, bueno, te compro los derechos, pero le vamos a meter que sea pelirrojo y que sea gay y que tenga un romance con una mina. Mi historia cuenta otra cosa. Si eso me va a dar guita, tomalo. A alguien le va a interesar y le voy a decir, la verdadera está acá. Esta es la verdadera. Si la querés leer, léela. Esta es la versión del cine. A mí me da de comer
y me saqué los problemas que tenía económicos encima gracias a esto. Si querés la historia original, está acá. Claro. Ya, Bueno, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo otros. tengo otro. Genio total. Che, la frase para cerrar, me parece. Muchísimas gracias. Dieguito, pena que voy a dejar de grabar, así ya queda lista la grabación.